Un saludo con todos. Somos el grupo S y vamos a presentar el proyecto Validación de un modelo matemático en MATLAB para una columna de destilación reactiva en la producción de MTBE mediante comparación con resultados obtenidos en HYSYS. Los contenidos de esta presentación incluyen una breve introducción, los objetivos del proyecto, las suposiciones, variables y parámetros necesarios para resolver el modelo, las ecuaciones que fueron utilizadas, la metodología numérica y los resultados de la simulación, y un análisis de sensibilidad y optimización. Introducción. Bien, una columna de destilación reactiva consta de una operación unitaria que integra en una sola columna tanto la reacción química como la separación física. En este sentido, nosotros proponemos la producción del MTBE. El MTBE es un compuesto que es altamente utilizado sobre todo en la industria petrolera, lo que la hace importante a nivel industrial debido a que aumenta el octanaje de varias gasolinas. Tradicionalmente, el MTBE era obtenido, como se puede ver en la imagen de abajo, a partir de metano y algunos butanos en dos columnas diferentes. Primero a través de la reacción y luego la destilación, separación o purificación. En la columna de la derecha podemos ver que se puede dar tanto la reacción química como la separación física dentro de la misma columna para obtener un producto de las mismas características. Cabe resaltar que una de las características de este tipo de columnas es que generalmente la reacción no se comporta de una manera ideal. La reacción que se lleva a cabo dentro de esta columna es la que se puede ver en la parte de abajo, en la que básicamente reacciona metano con isobutano o N-butanos en general para producir el MTBE. Los objetivos de esta parte del proyecto constan de tres. En primer lugar, realizar el modelado de una columna de destilación reactiva para el proceso de obtención del MTBE en MATLAB y comparar sus resultados con datos obtenidos de una simulación del mismo proceso pero realizada en HYSYS. En segundo lugar, obtener las gráficas de composición y el perfil de temperatura en la columna de destilación reactiva y comparar su comportamiento frente a resultados obtenidos con simuladores. Finalmente, realizar un análisis de sensibilidad a partir de la identificación de la variable crítica del sistema y perturbarla para estudiar su comportamiento. Las principales suposiciones, variables y parámetros que fueron utilizadas para resolver el modelo constan de los siguientes. En primer lugar, las suposiciones. Primero, el sistema opera en modo estacionario. Existe un equilibrio líquido-vapor que es instantáneo y que se da en cada una de las etapas. Además, se necesita del uso del modelo termodinámico UNIQUAC, que es el que rige el equilibrio líquido-vapor en este tipo de columnas. Además, se considera de que cada etapa de reacción se puede tomar como un reactor CSTR individual, de tal modo que en cada etapa de la reacción se puede realizar tanto el equilibrio líquido-vapor en estado estacionario como la reacción. Los variables y parámetros. Entre las principales variables se tiene generalmente la composición líquida de las sustancias involucradas, la composición de vapor, la velocidad de reacción, la temperatura en la etapa J, el caudal total de líquido y el caudal total de vapor. Cabe recalcar que la etapa J es la etapa en donde se realizó la simulación. La columna que se va a modelar consta de 17 etapas, pero la simulación fue realizada únicamente dentro de una etapa, que es la etapa J, y luego eso se extrapola para toda la columna. Otros parámetros que son importantes dentro de esta simulación son, por ejemplo, los flujos de alimentación, el estado físico, presiones, temperaturas, etc. Además de parámetros propios de cada uno de los compuestos que involucran en la reacción, como las constantes de Antoine, los parámetros cinéticos, los parámetros del modelo termodinámico, como pueden ser el RI, el QI y los coeficientes de actividad. Las ecuaciones utilizadas para resolver el modelo fueron simuladas a través de MATLAB mediante el uso de las ecuaciones MESH-R, que significa masa, equilibrio, sumatoria, calor y reacción. En este sentido, se puede realizar todos estos balances en la etapa J. Por ejemplo, el balance de masa global, el balance de masa por componente, el equilibrio líquido-vapor, el equilibrio de fases a través de la ley de Raoult, en donde también se puede ver la sumatoria y la cinética de reacción.
Buenos días, yo les voy a hablar sobre la metodología del proyecto utilizada, en este caso el código del MATLAB. Para ello se supuso que nuestro perfil de temperaturas va a tener un comportamiento como de palo de hockey, es decir, que durante las primeras etapas su cambio de temperatura no va a ser brusco, pero durante la etapa de los fondos sí, debido a que los elementos volátiles se volatilizaron. En este caso se va a utilizar la función SimCase1 de MTB Hockey Stick, en la cual va a organizar cómo se va a calcular, primero una sin reacción y luego con reacción. Para ello necesitamos la función guess, que va a dar una estimación inicial. Luego de eso, vamos a hacer una estimación inicial para el perfil de temperatura, en la cual sabemos que nuestro rango en la columna se va a encontrar entre la temperatura de ebullición del isótopo y del MTBE, los cuales son de 342 Kelvin y 415 Kelvin respectivamente. Como se sabe que este cambio brusco de la temperatura se va a dar más o menos en 75% de la altura de la columna, lo que corresponde a la etapa 25. Según eso, hacemos el perfil de temperaturas. Luego de ello, vamos a realizar la cinética de la reacción. Aquí utilizamos la función getThermo, que va a calcular las presiones de vapores con la ley de Antoine y también los coeficientes de actividad con el modelo de Wilson. También tenemos la función getKinetics, la cual va a calcular la velocidad de la reacción. Posteriormente a eso, vamos a definir los parámetros. En este caso, el número de platos, que serían 34, la presión a la que se va a trabajar, que sería de 0,8 megapascales, entre otras cosas, junto con la masa del catalizador, las etapas en las que se encuentra este catalizador, el reflujo, entre otros. Finalmente vamos a graficar nuestros resultados. En este caso graficamos nuestro perfil de temperaturas y nuestro perfil de composiciones. Y para acabar, debido a que se requiere conocer cuál es nuestra concentración en los fondos y en el destilado para conocer la eficiencia del proceso, hicimos la impresión de los resultados. Se va a realizar el análisis del perfil de temperatura entre el modelo realizado en HYSYS y el modelo hecho en MATLAB. En la figura 3.3 se puede observar en la línea compuesta por los cuadrados blancos y negros el perfil de temperatura. Este no tiene un cambio significativo de temperatura en las etapas de la 1 a la 25, con aproximadamente una temperatura de 60 a 65 grados centígrados, mientras que de la etapa 25 a la 34 sube drásticamente de temperatura hasta llegar a los 140 grados centígrados. Esto sucede debido a que los elementos volátiles como el isobutilo o el metanol, justamente en las etapas de los fondos es donde se volatilizan, debido a que el MTBE tiene una temperatura de ebullición mucho más alta. Entonces, por ende, la concentración de este compuesto aumenta. Como se puede observar en la figura 3,1, tenemos un resultado similar, en donde la temperatura no cambia de las etapas de la 0 a la 25 y de las 25 a la 34 cambia drásticamente. De la 0 a la 25 tiene una temperatura aproximada de 340 a 345 grados Kelvin, que equivaldrían a unos 67 grados centígrados, mientras que de la etapa 25 a la 34 aumenta la temperatura hasta aproximadamente los 420 Kelvin, que son 147 grados centígrados. Como se puede observar, el rango de cambio de temperatura es similar, cambia de 60 hasta 140 en el modelo de HYSYS y en este caso cambia de 67 a 147 en el modelo de MATLAB. Como se puede observar, es un comportamiento relativamente similar. Ahora vamos a realizar el análisis de las composiciones. Como se puede observar en la figura 3,3, ahora en las figuras de círculo, triángulo y rombo se pueden presentar las fracciones molares del MTB, isobutileno y del metanol respectivamente. Como se puede observar, la línea de los correspondientes a los círculos representa el MTB. En este caso tiene una concentración constante hasta la etapa número 25 y de ahí tiene un cambio súbito de concentración de la etapa 25 a la 34, lo cual coincide con lo mostrado en el perfil de temperatura de los cuadraditos blancos y negros. Esto justamente se debe a que el aumento de temperatura justamente se da a que los elementos volátiles se volatilizaron y dejan que se concentre solamente el MTB. De igual forma, se puede observar que las figuras de triángulo y rombo correspondientes al isobutileno y el metanol permanecen relativamente constantes a lo largo de todas las etapas. Este mismo comportamiento se puede observar en la figura 3,2, que se observa que la línea
azul y roja permanecen relativamente constantes a lo largo de todas las etapas y la línea negra que corresponde al MTB tiene un cambio súbito en su composición de la etapa 25 a la 34, por lo que se puede observar que ambas gráficas tienen una relación similar. Sin embargo, en la figura 3.2, que es la realizada en MATLAB, se puede observar que algunas composiciones superan la unidad. Esto sucede debido a que en la suposición inicial de que el perfil de temperaturas se considera como un palo de hockey, esto hizo que al momento de igualar las operaciones mesh diera un valor mayor a cero, por lo cual vinieron estas incongruencias. Se va a realizar un análisis comparativo entre las composiciones en el destilado y en los fondos. Como se puede observar en la tabla 3.1, el isobutileno en el destilado tiene una concentración de 0,06% en el modelo de Hayes, mientras que una concentración del 5,62% en el modelo del MATLAB. Mientras que el MTB en los fondos es del 99,54% y el MTB en los fondos en el MATLAB es del 89,49%. De igual forma, podemos observar que el metanol y el C4 en los fondos en la simulación del MATLAB son mucho mayores que en la simulación del ASPE. Esto indica que existe una contaminación y que el proceso de la separación no fue tan eficiente en la simulación del modelo del MATLAB. Esto se puede deber a una precisión en la predicción del equilibrio líquido-vapor para mezclas no ideales, ya que estas dependen de la robustez del paquete termodinámico. Por lo tanto, las simplificaciones en los parámetros de interacción binaria del código del MATLAB, en contraste con los algoritmos de las Penheises, limitan la capacidad del modelo para producir la ruptura completa de los azeótropos en la zona de agotamiento. El objetivo es evaluar el modelo matemático Merge con reacción implementado en MATLAB ante perturbaciones en las condiciones iniciales de operación, con el fin de identificar las variables críticas de control y definir una ventana operativa segura para el proceso de síntesis de E en una columna de destilación reactiva. Listo, los parámetros iniciales. Los parámetros iniciales se podrían considerar nuestras variables independientes, que en este caso serían el número de etapas, el porcentaje de catalizador, la relación de reflujo, la presión y la temperatura inicial del reactor. En este caso, todo vamos a mantener a las condiciones iniciales, excepto la temperatura inicial del reactor, que vamos a cambiar la magnitud de más de 1 grado centígrado y menos de 1 grado centígrado sobre el perfil inicial de temperatura. Pero ¿por qué consideramos a la temperatura como la variable crítica? Esto es debido a que al comparar las ecuaciones utilizadas en el modelo MTBE, la variable más sensible a los cambios es la temperatura, ya que su valor está directamente relacionado con el proceso de separación y la velocidad de reacción. Además, según la ecuación de Arrhenius, es la única ecuación exponencial entre toda nuestra configuración. Listo, ahora vamos a ver los resultados del aumento de temperatura en 1 grado centígrado. Primero, la evolución de la temperatura en las diferentes etapas no difiere mucho a las condiciones iniciales sin perturbación. Sin embargo, en la composición final, ahora vemos que la etapa predominante es aproximadamente la 24. ¿Por qué? Porque a partir de eso, la reacción ya no tiene más de dónde sacar y comienzan a haber picos de distorsión que ya no influirían mucho en nuestro análisis. Y ahora, para la producción de MTBE, ahora vemos que la etapa aproximadamente la 18 es donde se finaliza la producción de MTBE y el resto solo sería la separación en vez de reaccionar. Ya, ahora los resultados en cambio a la disminución de la temperatura. De igual manera, la evolución de la temperatura tampoco se ve muy afectada al cambio de una temperatura inicial de 1 grado centígrado. Sin embargo, en la composición final, ahora vemos que la etapa predominante aumentó unos 2 platos más, ya que necesita un poco más de energía la reacción para que se dé. Y en la producción, en cambio, de MTBE, ahora es en el eje de las Y es un poco menos de producción por segundo de MTBE en comparación si aumentáramos 1 grado de la temperatura. La temperatura es la variable más crítica debido a que un cambio en la temperatura para la columna industrial implica un cambio energético muy grande en comparación a los volúmenes que tenemos.
Ahora, el aumento y la disminución de la temperatura provoca que la reacción dure menos etapas o puede provocar que dure más etapas. Y esto hace que exista un choque en las variables al final de la etapa de reacción.